un hombre de derecho, constitucionalista, autor de libros y, por supuesto, aprovechando que es constitucionalista también, antes de entrar al caso de Andahuasi, le vamos a preguntar acerca de la concentración de medios que ha dado tanta noticia a propósito de la operación entre el grupo El Comercio y EPENSA, o la adquisición del comercio de un porcentaje de PENSA. Y por supuesto, nosotros siempre hemos estado en contacto con el pueblo y hay mucha preocupación acerca del caso Andahuasi, que, como decíamos al inicio del programa, durante ya 5 años prácticamente, se dan hechos y noticias, y hoy estaremos con el doctor Alberto Borea para que nos ayude a profundizar en este tema. Damos la bienvenida a nuestro invitado. Muy buenas noches. Un gusto de tenerlo en Habla del Pueblo. Qué gusto, Rafael, de estar acá contigo otra vez en Habla del Pueblo. Así es. Como primera pregunta, como constitucionalista, ¿usted qué nos puede responder frente a lo que la opinión pública ha venido viendo sobre esta concentración de medios? ¿Cómo evalúa usted este panorama? Bueno, mira, siempre en el tema de la democracia hay un tratamiento que tiene que ser especial para los medios, porque los medios implican la expresión de la multiformidad, de la diversidad de la sociedad. Hoy en día los medios se convierten fácticamente, es decir, de hecho, en una suerte de llave en la cual tú cuando abres la llave pasa el agua, cuando cierras la llave no pasa el agua. Entonces, ¿qué sucede? Si solamente un grupo o si solamente el Estado o un grupo de particulares tiene la posibilidad de abrir o cerrar la llave, entonces tienes digamos, el peligro de mantener ayuno de información discrepante, ya sea de ese grupo particular o ya sea del Estado, a todas aquellas otras posiciones que discrepan o que tienen un parecer distinto al del Estado. Entonces, cuando tú hablas del poder en la democracia y hablas de que el poder, digamos, emana del pueblo, entonces tienes que ser muy cuidadoso en evitar que se formen concentraciones que puedan distorsionar este ejercicio. La historia del constitucionalismo ha sido la historia de la limitación del poder, de limitación de los poderes en general. Primero el poder político, es decir, se dividieron los poderes para que el poder no estuviera concentrado en una sola mano. Después del poder militar, los militares empezaron a tomar el poder en todas las naciones y entonces la democracia se empezó a preocupar cómo hacer para que los militares no tomaran el poder. Después el poder económico, que percolaba prácticamente toda la sociedad y que eventualmente hacía y deshacía. En esa lucha todavía estamos. Ese es un tema que todavía no ha terminado, pero paralelamente está sucediendo una cosa ya preocupante con el tema del poder mediático. Y esto lo escriben profesores como Félix Ortega en España en un libro muy interesante que se llama La política mediatizada, o por ejemplo nos da cuenta de los peligros de esta circunstancia un autor italiano que se llama Marco Travaglio, que escribe un libro muy interesante que se llama Las comparsas dei fatti, que quiere decir la desaparición de los hechos. Entonces resulta que en los medios ya no se habla sobre los hechos, sino se habla sobre las opiniones de quienes están solamente en los medios y se desaparecen los hechos. Y entonces se pretende generar un mundo virtual que de todas maneras incide sobre la realidad, porque los medios dicen, o algunos medios, especialmente estos medios que de alguna manera son los más potentes, los más poderosos, dicen, nosotros no podemos poner presidentes, eso es verdad, pero sin embargo sí pueden poner distintas, las agendas políticas, por ejemplo, las ponen, por ejemplo, asustan a gente que está en la actividad pública, los arrinconan, le generan problemas que los sacan de su ocupación central, le empiezan a levantar noticias que pueden no ser verdad, pero que de todas maneras tratan eventualmente de distraer a la persona que esté en el ejercicio del poder público y que se empiece un poco a defender y diga, bueno, ya por último mejor no me meto, sino al final de cuentas yo voy a salir magullado de esta disputa, ¿no es verdad? Entonces ese es un tema muy serio. Entonces así como se ha encontrado formas de limitar el poder político, de limitar el poder militar, de ir limitando el poder económico,
también tenemos que encontrar formas para que el poder mediático no termine ahorcando a la democracia, porque entonces en ese caso vamos a tener que solo uno o dos actores del sistema, de la sociedad, van a ser los que deciden qué cosa es lo que le llega a la población, y de esa manera se corta el circuito entre elector y elegido. En una democracia, cada uno de los actores en el país tiene que jugar un rol, y tiene que jugar un rol tendiente, como lo dice claramente la Constitución del 79, a perpetuar el sistema, es decir, a que el sistema democrático siga vigente, porque es algo que los peruanos consideramos que es conveniente para todos y que es válido para todos, y que si hay algún escollo precisamente que efectivamente impide que la democracia se desarrolle, hay que ver de qué manera lo rebajamos o de qué manera atenuamos los efectos nocivos de esa situación para que no desaparezca la democracia como posibilidad de una comunicación permanente entre el elector y el elegido. Porque ¿qué cosa es lo que pasa el día de hoy, Rafael? Cuando tú tienes un monopolio sobre los medios de comunicación, tú invitas solamente a la gente que es de tu partido o a la gente que cree como tú. Por ejemplo, los loquitos de la propiedad privada son invitados todos los días a casi todos los canales, ¿no es verdad? Y hablan del neoliberalismo de arriba para abajo, las bondades, que esto, que no se puede hacer. Es decir, pontifican, dan recetas, anatemizan a quienes opinan a ellos. Todo eso lo tienes todos los días. Pero tú no tienes voces discrepantes desde el punto de vista teórico de esa posición. Y si invitan a alguien a uno de estos programas, lo invitan para acribillarlo, digamos, con dudas, con interrupciones, vamos a decir, impertinencias a cada minuto que va la entrevista. No lo dejan exponer como sí sucede cuando invitan a los que son sus amigos, ¿no? Correcto. Gracias, doctor. Nos ha ilustrado enormemente en este tema de la concentración de medios.